Hoy, Hechos 5, 12 al 16. Gloria a Dios. Cuando usted lo tenga, dice amén. Hechos 5, 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Amén. Quiero introducirme al tema hoy, maravillas y señales. Este tema, al igual de lo que hemos venido hablando del libro de los Hechos, nos hace referencia a cómo los apóstoles habían orado al Señor para que su respaldo fuera algo especial, que se volvió impresionante sin duda. Pero ellos habían orado al Padre: Señor, mira sus amenazas. Mira lo que los religiosos quieren que hagamos, que nos detengamos y que no estemos predicando el Evangelio. Señor, mira sus amenazas. Y sé tú, Señor, el que nos des el denuedo y el poder para predicar el Evangelio de Jesucristo. Y el Señor, hermano, como que oyó letra por letra o palabra por palabra lo que los apóstoles habían predicado, porque el respaldo de Dios era impresionante, hermano. Un respaldo de sanidades, milagros, conversiones. Eran cientos y cientos de personas que se convertían al Señor. Hace 2 jueves, o hace un jueves me parece, estuve predicando acerca de una parte oscura de la iglesia cuando Ananías y Zafira cayeron muertos en la iglesia. ¿Recuerda usted? Eso hizo que cayera un gran temor sobre el pueblo del Señor, y por supuesto ha de haber hecho que muchos de aquellos que andaban fingiendo en la iglesia, que andaban en hipocresía o que andaban en apariencias, de plano dijeran dos alternativas: o nos convertimos bien a Dios, porque si no nos matan, o mejor, algunos han de haber dicho: mejor vámonos de aquí, porque si no vamos a caer tarde o temprano, vamos a caer muertos, nos van a descubrir. Porque a Ananías y Zafira los descubrió el Espíritu de Dios y cayeron muertos. Pero de esta historia que acabamos de leer, del verso 12 al 16, hay por lo menos 3 enseñanzas lindas que podemos aprender. La primera tiene que ver con que a través de las señales y los prodigios, el Señor estaba confirmando el ministerio de aquellos a los que Dios había llamado. Por ejemplo, acompáñame a Hechos capítulo 5, verso 12. Deje abierta ahí su Biblia en Hechos, porque vamos a estar saltando sobre algunos pasajes. Hechos 5:12 dice, noten lo que dice el pasaje: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón era un estilo plaza donde los ancianos, los judíos,
se agolpaban para reunirse y platicar, pero también para oír algunos predicadores, algunos que llevaban algún tipo de mensaje. Pero note que dice, por la mano de los apóstoles eran hechas señales y prodigios. Ahora, yo creo que usted y yo estamos totalmente de acuerdo que no eran los apóstoles los que hacían las señales ni los milagros, era Dios. Amén. Porque una cosa es que Pedro, Juan, luego Pablo oraran y los hombres y mujeres recibieran sanidad, pero uno no deja de ser nada más que un instrumento en las manos de Dios. El que tiene poder es Dios, el que sana es Dios, el que hace señales es Dios, el que hace maravillas es Dios, nadie más. Nadie se puede llevar la gloria sino el Dios de los cielos. Es por eso importante que los apóstoles habían entendido muy bien que eran instrumentos en las manos del Señor. Pero esto nos da la primera enseñanza. Dios estaba confirmando el ministerio de los llamados por Dios. Dios confirmaba de esa manera que el Señor los estaba usando, que el Señor estaba haciendo de ellos un instrumento, que a través de ellos Él sanaba y hacía milagros en otras personas. Usted me dirá, hermano, pero también el diablo lo hace. Sí, es cierto, hermano, eso no lo podemos negar. La Biblia dice que en segunda carta de Tesalonicenses, que el inicuo está en acción, inclusive que se levantan ministros falsos haciendo señales y milagros, porque el diablo también tiene poder, pero la Biblia dice un poder engañoso, para que crean a la mentira, dice, como dando a entender, hermano, que es importante ver lo que una persona puede hacer a través de un milagro de Dios, pero es más importante ver el fruto que va dejando atrás en el camino. Por ejemplo, es importante ver qué fruto va dejando, si va dejando fruto de injusticia, si va dejando fruto de orgullo, si va dejando fruto de división, si va dejando fruto de desfalco, porque mucha gente es defalcada también por eso. Entonces hay que ver atrás. Por eso la Biblia no dice por sus señales los conocerán, sino por sus frutos, por su manera de vivir, por el carácter que tienen y por lo que van dejando atrás como rastro. Un rastro debe de ser un rastro de paz, un rastro de amor, un rastro de armonía, un rastro de unidad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, es interesante que después de lo que había pasado, hermano, de la muerte de Ananías y Zafira, el Señor parece ser que, como que con los milagros y las señales, estaba confirmándoles que lo que había pasado había sido con aprobación de Él mismo. Porque de repente podía haber dicho, uy, en esa iglesia cayeron 2 muertos. Y cualquiera pudo haber dicho, a saber si eso es del diablo. Pero los apóstoles seguían haciendo milagros y señales, como confirmando, Dios también hace juicios. Aleluya. Y después siguió obrando como que nada, porque solo dejó una enseñanza. Pero Dios sigue el camino de evangelización, sigue el camino de milagros, sigue el camino de hacer la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hechos capítulo 2, versos 44 y 46. Vamos a ver un poquito más. Perdón, voy a ir a Hechos 16. Acompáñenme a Hechos 16,
por favor. Hechos 16, verso 4 y verso 5. Dice así. Hechos 16 dice: y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que la iglesia era confirmada en la fe y aumentaban, oiga esto hermano, y aumentaban en número cada día. Los apóstoles eran los que se reunían para dar algunas instrucciones a las iglesias. Y qué importante es, hermano, las enseñanzas que vienen de los ministerios apostólicos o de los ministros que Dios levanta, porque las instrucciones que vienen de ministros de Dios hacen, oiga esto, hacen confirmar a la iglesia y hacen crecer a la iglesia. Eso es importante, hermano, porque es una señal de la confirmación de Dios o del respaldo de Dios en un ministerio. Entonces no solo un milagro confirma o respalda un ministerio, sino también la firmeza de una iglesia, el crecimiento de una iglesia, la formación de una iglesia, la fundación de una iglesia. Es decir, cuando la iglesia está fundada en la roca inconmovible de los siglos, la iglesia va a ser firme. Va a ser firme porque venga lo que venga, la iglesia se va a sostener como está escrita en la palabra: ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. ¿Contra cuál iglesia? Con una iglesia que está bien fundamentada. ¿Y cuál es el fundamento de la iglesia, hermano? Cristo Jesús. Por eso usted tiene que ver, o debe de ver, que las iglesias que están fundadas en esa roca se vuelven fuertes, se vuelven firmes, se hacen cristianos sólidos, porque no dependen de una enseñanza humana, ni tampoco dependen de seguir a un hombre, sino que dependen de seguir a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. La iglesia no debe de seguir a un hombre, debe de seguir a Cristo. Y debe de enseñar el ministerio o el ministro que está adelante, debe de enseñar que Cristo es nuestro modelo, que Cristo es nuestro fundamento, que Cristo es a quien seguimos. No seguimos a nadie más, sino a Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Eso es importante. ¿Por qué? Porque eso hace que la iglesia esté confirmada. Note que decía el versículo que leímos: las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Por qué aumentan en número? Porque la estrategia que están usando en la iglesia es buena. No se trata de estrategias. Se trata de presentar y predicar a Cristo como el Dios eterno y Salvador del mundo. Y el Señor se encarga, como dice la Escritura, y el Señor añadía cada día a su iglesia los que han de ser salvos. ¿Por qué las iglesias crecen? Porque el Señor las añade, porque el Señor las agrega. Quizás la agregará el Señor a un lugar donde sabe que van a crecer, donde sabe que se van a firmar, donde sabe que se van a firmar sus corazones y se van a volver sólidos. ¿Por qué? Porque la enseñanza está centrada en el fundamento que es Cristo. Cristo es el que sostiene. Hoy por la mañana o por la tarde estaba leyendo aquel pasaje que dice en el libro de los Salmos: echa sobre Jehová tu carga y Él te sostendrá. Y yo les decía a los hermanos, quizás muchos de nosotros nos podemos acercar a una familia que está pasando situaciones difíciles, como en estos días lo ha estado pasando nuestros hermanos Citalán.
Pero yo les decía, miren, amados, toda palabra que sale de nosotros para ellos es buena, puede ser agradable y puede traer cierta fortaleza a sus corazones. Pero en realidad lo que sostiene a un hombre y a una mujer es el Dios que hizo el cielo y la tierra. Él es el que lo sostiene. Por eso la Biblia dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sostendrá. ¿Cuántos quieren ser sostenidos por el Señor? A ver, levante la mano los que queremos ser sostenidos por el Señor. Debemos echar sobre Él nuestras cargas. No sobre las personas. Es que ni me oyeron, ni el pastor me oyó. No, echa sobre Jehová tu carga, hermano. Sí, yo te puedo oír, pero la verdad es que el que va a llevar tu carga es Dios. Porque no vaya a creer que yo me la voy a echar encima. No, hermano. ¿Y usted se imagina echarme la carga de todos los hermanos? No, yo honestamente tengo que decirle con todo mi corazón que yo lo oigo, siento lo que le pueda estar pasando, oro por usted, pero usted da la vuelta y se va para casa y yo le digo: Señor, aquí está la carga que trajo el hermano, porque yo no la puedo llevar. Yo no me la llevo de la oficina para la casa, no me la llevo de la casa a la iglesia, no me la llevo. Yo la presento delante de Dios. Mira, Señor, la carga que trajo tu hijo, Señor. Está grande la carga, pero tú eres más grande y poderoso para poder llevar la carga de todos tus hijos. Yo no la puedo llevar. Por eso usted y yo, como hijos de Dios, debemos de estar claro que el fundamento de la iglesia, el fundamento del creyente es Jesucristo, y solo Él puede hacernos descansar en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el primer punto que estamos viendo es que Dios confirmaba el ministerio de los apóstoles. Lo confirmaba con señales, lo confirmaba con prodigios, lo confirmaba con una palabra que tocaba el corazón de las personas y se convertían al Señor. Lo confirmaba con palabra que sostenía y hacía más firme al pueblo de Dios. La confirmaba con una palabra, hermano, que hacía que el Señor agregara a la iglesia los que han de ser salvos. Así confirma Dios. Así confirma Dios. Ayer me habló un hermano de aquí de la iglesia, no le voy a decir quién, por supuesto, pero me llamó la atención lo que me dijo: hermano, le llamo porque siempre le llamo cuando estoy en problemas. Aleluya. Entonces, no hay problema, le dije yo, usted sígame llamando. Y gracias porque siempre me contesta. Y yo le pedí al Señor que me hablara si yo tengo que estar siempre allá en la iglesia. Y dice que siempre que está en esas necesidades, Dios le habla por sueños y empieza a soñar. A veces sueña conmigo, a veces sueña con hermanos de la iglesia y que está en la iglesia. Y ya soñé como 6 veces. Y yo le dije: ya con todo eso ya ni preguntar si es la iglesia, le dije. Porque Dios habla. Pues Dios confirma. Dios te tiene que confirmar que este es el lugar que Dios tiene para ti. Dios te tiene que confirmar que este es el lugar donde Dios quiere hacerte crecer. Este es el lugar donde Dios te tiene que hablar para decirte: yo quiero que camines, que avances. Porque lo que sí tengo claro es, hermano, cuando uno viene a buscar al Dios de los cielos, tiene que traer un corazón abierto para que Dios lo haga crecer a uno, para que Dios lo sustente, para que Dios lo levante. Si no trae un corazón dispuesto, mire, puede haber hablado Dios y uno se va igual, porque no oyó la voz de Dios. Veamos un segundo elemento que la palabra del Señor nos enseña. Hechos capítulo 5, versículo 13. Hechos capítulo 5, verso 13. De los demás, dice, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Nadie se quería juntar con los apóstoles por lo que había sucedido días atrás.
Pero los que no se querían juntar eran los religiosos, los sacerdotes, los escribas, los que acusaban a los apóstoles, aquellos que le dijeron a los apóstoles: ¿y con qué autoridad ustedes predican esto? ¿En el nombre de quién están haciendo ustedes milagros? Y cuando veían las señales, los prodigios, y de repente vieron que también cayeron 2 muertos ahí, de plano los religiosos dijeron: no nos metamos con estos, ni nos juntemos con ellos. No vaya a ser que los siguientes muertos hubieran sido ellos, ¿verdad? Pero esto nos enseña un punto importante. De los demás, dice, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. La Biblia señala que hay una diferencia entre el que cree y el que solo finge. Hay una diferencia entre el que cree y es religioso. Hay una diferencia entre el que cree en el Hijo de Dios y aquel que solo aparenta ser medio cristiano. Hay una diferencia. Y debemos de aprenderlo nosotros, hermanos. ¿Por qué debemos de aprenderlo? Porque Dios no quiere cristianos a medias. Haga conmigo. Toque al hermano que tiene la par. Tóquelo y dígale: Dios no quiere cristianos a medias. Aleluya. Y el que está a la par solo le hace así. Dios no quiere cristianos a medias, hermano. Es que el evangelio, querido hermano, el evangelio, querida hermana, el evangelio no es una religión más. El evangelio es el único camino hacia la vida eterna. Porque no es un evangelio aprendido de hombre. Por eso Pablo, cuando aprendió de Jesús, dice él mismo: yo ni lo aprendí de alguien, ni lo oí de alguien aquí, lo recibí del Señor Jesucristo. Como dando a entender: yo, esto no me lo enseñaron en la tierra, esto me lo enseñaron del cielo. Y los apóstoles que fueron antes de Pablo también lo habían recibido de la misma persona del Dios de los cielos, que es Jesús. 3 años y medio pasaron aprendiendo palabra, doctrina, aprendieron teología, aprendieron escatología, aprendieron de todo. Todas las doctrinas que Jesús estableció se las entregó a los apóstoles. 3 años y medio aprendiendo. El evangelio no es una religión más. El evangelio es el único camino hacia la vida eterna. Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Dele un fuerte aplauso al Señor si se anima. Entonces veamos la segunda enseñanza. La segunda enseñanza es: hay una diferencia entre el verdadero creyente y el falso creyente. Hay una diferencia entre el verdadero discípulo y el falso discípulo. Hay una diferencia entre el que cree y el que no cree. Por eso la Biblia dice: de los demás no se atrevían a juntarse con ellos. Pero el pueblo, dice, no se juntaban ¿con quiénes? Con los apóstoles. No se juntaban con ellos. Pero el pueblo, dice, los alababa grandemente. Es decir, sabían que eran hombres enviados por Dios. Reconocían que lo que predicaban, lo que hablaban, lo que vivían no era humano, sino que había venido del cielo. Por eso la gente, cuando oyó a Jesús, cuando estuvo predicando el evangelio aquí en la tierra, usted recuerda que la gente notaba la diferencia en Jesús y decían: ¿y quién es este que habla con tanta autoridad? ¿Quién es este? ¿Quién es este que aún los vientos y los mares le obedecen? ¿Quién es este? ¿Quién es este que
que dice desde lejos, Lázaro, ven fuera. ¿Quién es este? Porque tenía la autoridad del Dios de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esto es importante, hermano, porque usted y yo no hemos sido invitados y no hemos sido llamados a aparentar. No hemos sido llamados a ser un cristiano a medias. Hemos sido llamados a ser discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Leemos un pasaje en Juan capítulo 15, versículo 19. Juan 15, verso 19. El mismo Señor lo dijo de esta manera: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Esto nos da una idea un poquito más amplia de por qué usted y yo no caemos bien cuando somos verdaderos cristianos. Aleluya. Esto nos da una idea más amplia de por qué uno cae mal. Aleluya. Y no encaja. No encaja en lo que la mayoría hace. No encaja en lo que los otros hacen. Y te empiezan a molestar diciéndote aguafiestas, mentiroso, cristianos, aleluya. Ahí viene el evangélico, ya se arruinó la reunión. Y empieza uno a caer mal. Empieza uno a caer mal porque no le celebra sus bayuncadas. Aleluya. Perdónenme por lo de bayuncada. Pero ya no cae bien. Ya no cae bien cuando uno no celebra los chistes morbosos o de dobles sentidos. Y uno dice, se queda callado. ¿Qué? ¿No te gustó el chiste? No me gustó. No me gustó. Ay, ¿por qué te crees muy santo? La Biblia dice que soy santo, pero no me voy a poner a pelear contigo por eso. Y no voy a hacer lo que tú haces. Entonces empieza a caer uno mal. ¿No le ha pasado, hermano? Si usted no ha caído mal entre el mundo, algo está pasando, hermano. Si usted todavía lo celebran a usted, ¡ay, qué bueno que viniste! Ya vino el relajo de la reunión, ya vino el que pone la fiesta alegre. Cuidado. No somos de este mundo. La Biblia dice que nuestra ciudadanía está en el cielo. No somos de este mundo, porque si fuéramos de este mundo, dice, el mundo nos amaría, pero en realidad nos aborrece. El verdadero cristiano se ve aborrecido por alguna gente. No estoy diciendo que toda la gente te va a aborrecer, hermano. Por favor, no me vaya a malinterpretar. No vaya a creer que toda la gente lo va a aborrecer. No. Si usted es un buen trabajador, lo van a querer por ser un buen trabajador. ¿Oyó eso? Yo recuerdo que allá en El Salvador, de repente aparecían peticiones a la iglesia, a mi pastor, y aparecían peticiones de empresas pidiendo mano de obra de la iglesia, porque preferían que fueran cristianos los que fueran a trabajar, porque rinden mejor. Aleluya. Aleluya. ¿Pueden decir eso de usted? Aleluya, qué bueno. Qué alegre, porque yo conozco hermanos que sus jefes los reaman, los aprecian mucho por su diligencia, por su trabajo, por su honestidad, por su rectitud, porque llegan a tenerle confianza. Entonces los aprecian, pero también saben que son cristianos y los valoran por eso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces va a haber gente que no te va a aborrecer. No, te aborrece la gente malvada. Te aborrece la gente que quiere
seguir haciendo maldades y que quieren burlarse del evangelio, esos te van a aborrecer. Que quieren hundirte en el pecado, que quieren verte hundido, que quieren verte haciendo lo que ellos hacen, ellos te van a aborrecer. Porque no le sigue uno el juego, lo aborrecen a uno. Debe de haber una diferencia entre lo santo y lo profano. La Biblia hace una diferencia. Veamos un versículo más. Primera de Pedro 2:9 dice, Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire lo que la Biblia dice que es usted y que soy yo. Lo que la Biblia dice que somos es que somos un linaje escogido. Es decir, una raza, linaje, la palabra linaje quiere decir una raza especial. ¿Por qué? Porque somos nacidos de nuevo. Somos real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido con un propósito. Usted y yo estamos en esta tierra con un propósito. Y el propósito principal es alabar a Dios y adorarlo a Él con todo el corazón, pero también anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si usted no está hablando del evangelio, está perdiendo el propósito de Dios en su vida. Si usted no está compartiendo lo que usted ha recibido de Dios, lo que usted conoce de Dios, lo que ha visto de Dios, si usted no lo está compartiendo, usted no está haciendo el propósito por el cual ha sido llamado. Estamos perdiendo, con todo respeto, estamos perdiendo el tiempo. Porque hay tiempo para muchas cosas. Hay tiempo para lo personal, hay tiempo para lo familiar, hay tiempo para el trabajo, hay tiempo, para todo hay tiempo, dice el libro de Eclesiastés. No me diga, hermano, es que mire, a mí de plano no me alcanza el tiempo, no me alcanza. Eso es porque no estamos administrando bien el tiempo. Pero la verdad es que para todo hay tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Alabo a Dios que usted está aquí, porque eso quiere decir que tuvo tiempo para venirse hoy. Tomó la decisión de estar en este culto, en este servicio. Usted tomó la decisión y usted hizo el tiempo, porque el tiempo hay que hacerlo nosotros. Nosotros tenemos que administrarlo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Termino este punto. ¿Cuál es el punto que estamos viendo? Hay una diferencia entre lo verdadero y lo falso. Usted debe de ser diferente. En este mundo usted y yo somos diferentes, porque somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y número 3, tercera enseñanza, la encontramos en Hechos capítulo 5 verso 15. La tercera enseñanza que vemos aquí, dice el verso 15: tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. El tiempo de la iglesia en el libro de los Hechos fue un tiempo memorable, hermano. Había un poder sobrenatural tan fuerte en la vida de los apóstoles que a muchos empiezan como a suspirar ese tiempo. Y dice, ¿y por qué no tenemos aquel tiempo? Dios sabe por qué, hermano. Dios conoce los tiempos. Dios conoce cómo Dios predica su evangelio y cómo salva a las almas. Para todo, siempre han habido en la historia de la iglesia, siempre han habido tiempos en los que Dios ha traído como avivamientos a su iglesia para poder hacer la obra que Él quiere hacer.
Pero es impresionante, hermano. La tercera enseñanza tiene que ver con el poder de Dios moviéndose sobrenaturalmente. Ese poder es un poder real, es un poder que Dios da, y es un poder que solo Él lo da a quien Él quiere y como Él quiere, y sana a quien Él ha puesto su corazón para sanar. Quizás para otros el Señor permite que no, porque lo más importante para el Señor no es la sanidad física. Bíblicamente se lo digo, la sanidad física no es para Dios lo más importante, sino la sanidad del alma y del espíritu. Por eso en alguna ocasión les dijo a unos que tenían problemas con cojera y con problemas en las manos, le dijo: es mejor que entres cojo al reino de los cielos, o es mejor que entres manco al reino de los cielos que con dos manos, ¿verdad?, al infierno. Entonces, como dando a entender, no es lo importante lo físico, sino lo de adentro, lo del alma, lo del espíritu. Esa es la parte más importante. Pero que Dios puede sanar, puede sanar. Que Dios puede hacer milagros, hace milagros. Que Dios puede levantar a alguien que está enfermo, como lo vimos en Hechos capítulo 4, lo puede seguir haciendo. Pero era impresionante el poder, hermano, de los apóstoles en ese tiempo, que la sombra de Pedro parece, no dice directamente que la sombra de Pedro sanara, no dice, pero la mayoría de estudiosos bíblicos concuerdan que de plano era tanta la necesidad de ese tiempo que el Señor usó hasta la sombra de Pedro. ¿Y qué tal si usó la sombra de los otros apóstoles? En otro evento del libro de los Hechos, hasta usó pañuelos. Los paños y los delantales, les traían los paños y sanaban. No dice, oiga, esto es bien importante entenderlo, hermano. Es bien importante entenderlo. Lo de los paños, lo de los delantales, lo de la sombra, quedó como un evento maravilloso de Dios en el libro de los Hechos. Pero Jesús ni los apóstoles enseñaron que así se debía de sanar a alguien. ¿Me estoy dando a entender? Se lo vuelvo a explicar. La manera bíblica que Dios dejó establecido para sanar enfermos es a través de la unción de aceite sobre su cuerpo. Si alguno está enfermo, ¿sí? Si alguno está enfermo, llame a los ancianos. Esa es instrucción. Llame a los ancianos para que le unjan con aceite, y si tiene pecados le serán remitidos y perdonados, y el enfermo será, ¿cómo dice, hermano? Sano. Eso es a través de unción de aceite. En el libro de los Hechos, algunos sanaron por la sombra, otros sanaron por pañuelos, pero no hay instrucción para seguirlo haciendo así. ¿Me doy a entender? No hay una instrucción. Lo que creemos bíblicamente es que la cantidad de necesidades era tantas que Dios hasta la sombra hacía que sanaran los enfermos. ¿Sí me doy a entender? Pero no vaya usted a andar echándole la sombra a la gente. Por aquí paso, por aquí paso, por aquí paso. No. No hay una instrucción para andar haciendo eso. No hay una instrucción para andar ungiendo pañuelos. No hay una instrucción. No hay una instrucción para, mire, tráigame la foto y lo vamos a ungir en la foto. Eso no es instrucción. No es una instrucción bíblica.
Tráigame una foto, tráigame un pañuelo, tráigame una ropa. Hay gente que hasta se pone a ungir zapatos de alguien que está en otro lado. Para que a aquel le vaya bien, le vamos a ungir los zapatos. Eso no es bíblico. Eso no es una instrucción bíblica. Debemos de tener cuidado en guardar lo que es bíblico. Lo que es bíblico es, si alguno está enfermo, hay que ungirlo con aceite. Hermano, ¿y será que puede ir a orar a mi casa y me unge la casa? Eso no es bíblico. El aceite es para los enfermos, no para las casas. Aleluya. Y yo estaba a punto de hacerlo, pastor. Pero ya le dije que no. ¿Pero puede ir a orar por su casa? Sí, voy a ir a orar. Pero más que orar por su casa, voy a ir a orar por los que viven ahí. O por los que van a vivir ahí. Para que toda tiniebla sea disipado y la luz de Jesucristo entre hasta el último rincón de su casa y de su hogar. Y que cualquier inquilino espiritual que esté ahí sea sacado en el nombre de Jesucristo, para que el Rey de Reyes se siente en ese hogar, porque los que viven ahí son creyentes. Eso sí podemos hacerlo, pero no ungimiento de aceite, ni casa, ni vehículo, nada. Eso no es bíblico. Se ungen a los enfermos cuando están pasando por necesidad. ¿Cuántos dicen amén? Vaya. Y yo que me iba a poner detrás de la sombra, dijo usted. Eso no es bíblico. Que Dios lo pudiera usar en algún momento, podría ser. Podría ser, pero no hay una instrucción de eso. Es bien interesante este punto. Vamos a terminar. Acompáñeme, por favor, al Salmo capítulo 91, verso 1. Esto de la sombra del apóstol Pedro solo me hace pensar que de alguna manera el Señor de una forma metafórica usó la sombra de Pedro como la sombra de Dios para poder sanar a las personas. Por eso la Biblia dice, el Salmo 91, verso 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando un creyente, cuando un ministro tiene a Dios adentro, tiene la sombra de Dios sobre su vida. Y si usted tiene a Cristo en su vida, usted tiene la sombra de Dios sobre usted. El abrigo del Altísimo está sobre su vida. Y ese abrigo le va a dar sombra. Ese abrigo le va a dar refugio. Ese abrigo le va a dar paz. Ese abrigo le va a dar bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Será que usted y yo necesitamos ese abrigo hoy, hermano? Yo creo que sí. Eso es lo que dice el texto. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. ¿Cuántos queremos morar bajo la sombra de Dios? Yo creo que es importante, hermano. Cuando moramos bajo la sombra de Dios, el enemigo tiene que pensarlo muy bien, atacarnos. Tiene que pensarlo muy bien, querer hacer algo contra nosotros, porque con el que primero se va a encontrar es con Dios. Es con Dios. Por eso nunca se quite usted. Mire lo que voy a decir, pues si el que tenga oídos para oír, que oiga. Nunca se quite la sombra que Dios ha puesto sobre usted. Por ejemplo, los esposos son sombra en el hogar. Los pastores son sombra en la iglesia. ¿Me di a entender? Son sombra. Esas son las sombras que Dios pone, autoridades para que se conviertan en sombra. ¿Por qué cree usted que es tan importante que los hijos nazcan en un hogar ordenado, por ejemplo? Ordenado. ¿Ordenado en qué sentido? En que estén casados, la pareja esté casada.
¿Por qué es tan importante? Porque los padres son la sombra de ese hijo o de esa hija. Cuando la pareja no está casada legalmente, entonces el enemigo aprovecha eso, porque hay una puerta abierta, una hendidura donde el diablo puede lanzar dardos y destruir familias e hijos, porque los que están en la cobertura, padre o madre, no están en el orden que Dios quiere. Pero cuando los hijos nacen o crecen en un hogar bien establecido en Dios, ellos se convierten en sombra para los hijos. El esposo es sombra de toda la casa, la madre es sombra para los hijos. ¿Sí me estoy dando a entender? En la iglesia los ministerios, los ministros son sombra para la iglesia, pero cuando yo me quito esa sombra y empiezo a pelear con el pastor, aleluya, me estoy quitando la sombra que Dios te ha puesto encima, porque son autoridades, no porque Él lo quiera, sino porque Dios lo puso así. Por eso Romanos 13, me parece, habla de que estemos sujetos a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Porque cuando no obedecemos, dice, acarreamos condenación para nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos quitándonos de encima, estamos quitándonos la sombra que Dios ha puesto sobre nuestra vida. Aleluya. Bye. Yo termino. Acompáñenme un versículo nada más y si gusta se pone de pie para que yo pueda terminar también. Génesis 39, verso 4 al 5. Esta sombra no solo te guarda, te protege, te cubre, te bendice, sino mire qué más hace la sombra de Dios. Génesis 39, 4 dice: así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre. Esa palabra sobre es abrigo, sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y la bendición, voy a repetir, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios estaba sobre José. Por eso todo lo que tocaba José prosperaba, fructificaba, crecía. Porque cuando estás bajo la sombra de Dios, todo te va a prosperar, todo te va a crecer, todo te va a bendecir cuando estás bajo la sombra de Dios. Pero muchas personas dicen: pues si yo estoy bajo la sombra de Dios, solo que no obedezco a mi papá. Si esa es tu sombra, pero si yo estoy bien con Dios y yo le obedezco a Dios, pero a mi marido yo no le hago caso. Si esa es tu sombra, yo me llevo bien con todos y con Dios, pero yo no le ando haciendo caso al pastor. Si esa es la sombra. No puedes decir que estás bien con Dios si no puedes estar bien con tu autoridad. No puedes.
Habrán casos especiales, como no, usted me dirá, hermano, pero es que mire, él no es convertido, él no es creyente. Habrán casos que Dios los puede ver de otra manera. Pero aún ellos, los no convertidos, la Biblia dice a las esposas que tienen un esposo no convertido, les dice: si tu esposo no es convertido, no te separes. Si te deja buscar a Dios, si no contiende contigo para buscar a Dios, no te separes de él. No sea que el no convertido se convierta al ver tu fidelidad. ¿Cuántos queremos estar bajo la sombra de Dios? Cierra tus ojos un momento. Yo voy a invitarle esta noche a aquellos que queremos estar bajo esa sombra, la sombra divina. Véngase adelante aquí conmigo. Yo siento una gracia de Dios que se está moviendo y que me va a permitir esta noche el Señor poder ministrar esta palabra de la que hemos hablado. Venga a meterse bajo la sombra. Y si usted tiene una autoridad encima de usted, pídale a Dios que le enseñe cómo sujetarse. ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres que el Señor te bendiga, te respalde, te fructifique, te haga crecer como lo hizo con José? Todo lo que tenía en casa fue bendecido, porque Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía. Ten por seguro que Dios quiere bendecirte, que Dios quiere llevarte a esa sombra, porque el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Levanta tus manos al Señor. Levanta tus manos al cielo. Oh, aleluya. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, oh Rey. Te adoraré. Oh, sí, Señor. Abre tu corazón. Abre tu corazón al Señor. Te adoraré. Y dile al Rey: Señor, yo quiero estar bajo tu sombra. Aquí está. Quiero estar bajo tu abrigo, Señor. Ayúdame a ponerme en orden. Si necesitas estar en orden en casa, ponte en orden. Si necesitas estar en orden en la iglesia, ponte en orden. Si necesitas estar en orden con tus padres, ponte en orden. Si necesitas estar en orden en el trabajo, ponte en orden. Y el abrigo de Dios va a estar sobre tu vida. Aleluya. El abrigo de Dios va a estar sobre ti. Bienaventurado serás. Oh, sí, Señor. Oh, milagroso.
Vas a ver milagros, vas a ver señales. Así es. Los apóstoles estaban bajo el abrigo del Señor. Milagroso, abres caminos. El respaldo de Dios estaba sobre ellos. Así eres. Así quiere estar Dios sobre tu vida. Así quiere estar Dios sobre ti. Cumples promesas, luz en Aleluya. mi Dios. Así eres. Así eres tú, Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Ábrele tu corazón a Dios, hermano. Milagroso, abres caminos, cumples promesas. Dile, Señor, Tinieblas, yo me sujeto hoy. así es. Me sujeto hoy a tu voluntad. Me sujeto hoy a tu autoridad. Abres caminos, Me sujeto hoy a la autoridad que tú has puesto sobre mi vida. así eres tú. Aleluya. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, Cumples promesas, luz en tinieblas. mi Dios. Así, Señor. Eres tú. Aleluya. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios. Así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios. Así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios. Así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios. Así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, Mi Dios, así eres tú. 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 Vamos a levantar una Eres tú. vez más. Vamos a levantar nuestras manos al cielo. Puedes levantar tus manos. Padre, como ministro del cielo puesto bajo autoridad, yo bendigo a tu pueblo, Señor, con la misma unción que tú depositaste a los apóstoles y depositaste en mi apóstol. Con esa misma unción, yo te ruego que bendigas a tu pueblo para que nos permitas vivir bajo tu sombra, porque estando bajo tu sombra seremos bendecidos, seremos prosperados, seremos guardados, protegidos y seremos, Señor, crecidos en tu gracia y en tu amor. Yo bendigo a tu pueblo, Señor, para que
esa prosperidad y esa bendición que tú pusiste en los apóstoles del principio, también nos alcance a nosotros, como tú así lo has planeado. Bendice a tu pueblo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.